En la semana pasada estuvimos hablando acerca de Abraham y todos los logros espirituales que él tuvo o mantuvo o pudo conseguir, pero hoy vamos a seguir la secuencia. Y dejamos una incógnita en la clase pasada. Estuvimos hablando de Lot. Vamos a partir desde esta premisa. Vamos a leer la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 13, verso 1. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot y Abraham. Lot y Abraham eran riquísimos en ganado, en plata, en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que si te apartas de mí, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la mano izquierda. Entonces vamos a dar gracias al Señor por su bendita palabra. Yo quiero que la pastora Carolina ore para que sea el Señor aperturando las mentes de las personas que van a escuchar esta poderosa palabra en esta tarde. Amén, gloria a Jesús. Dios nos bendiga en este día. Gloria a Dios, Padre, en esta hora te damos toda la gloria y toda la honra, Espíritu Santo. Venimos delante de ti presentando esta palabra. Habla a cada oyente que está escuchando en esta hora, que lo que vayamos a hacer sea dirigido por ti, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. El tema que vamos a traer en esta tarde se titula Descenso Espiritual. Y vamos a hablar acerca de dos personajes. Vamos a hacer contraste entre un personaje elevado espiritual y un personaje totalmente degradado espiritual. Lot y Abraham. Cuando nosotros analizamos y hablamos acerca del nombre Abraham, Abraham significa padre de un pueblo. Pero Dios engrandece su nombre. Como promesa, Dios le dice: bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y engrandeceré tu nombre, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, vamos a observar que aquí en el capítulo 13 hay altercado entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. ¿Por qué había altercado entre estos pastores? La tierra, según la Biblia, ya la tierra quedaba pequeña ante ellos. Tenían demasiado ganado. Dice la Biblia que Lot era riquísimo y Abraham también era rico, entonces ya no cabían. ¿Qué hace Abraham? Abraham, si usted conoce la cultura o la historia extrabíblica, Abraham toma una decisión sabia. Primero él llama a Lot y le dice: no haya altercado entre nosotros. Si toda la tierra está delante de nosotros, si tú tomas o te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda; tú te vas a la izquierda, pues yo me iré a la derecha. Entonces vamos a observar que Abraham tomó toda la llanura. O sea, vio la llanura hacia el oriente y ella vio a Sodoma y a Gomorra. Descendió, dice que descendió a la parte que es conocida como el Jordán. Si nosotros conocemos el contexto de esta palabra, Jordán viene de la palabra Yarden, que significa descender. En otras palabras, Lot descendió espiritualmente al coger esta parte. Si nosotros analizamos el contexto de la palabra Sodoma y la palabra Gomorra, lo que significa es quemado, destruido.
por lo que iba a pasar más adelante con estas dos ciudades. Y vamos a observar que las costumbres de estas naciones eran totalmente diferentes a las costumbres de Abraham. Carolina, ¿qué usted nos puede decir acerca de la depravación total que había en Sodoma y Gomorra? Amén. Una de las depravaciones que había en Sodoma y Gomorra era la vivencia entre hombres con hombres. Amén. Y gloria a Jesús, eso era una de las cosas que a Dios menos le agradaban. Y si lo llevamos al tiempo de hoy, podemos ver cómo nuestra sociedad está perdida, gloria a Jesús, en la homosexualidad. Gloria a Dios. Amén. Sí, hay un problema. Realmente esto era parte de lo que tenía esta nación, pero aparte de eso también, en cuanto al hospedaje, según la historia extrabíblica, las personas de Sodoma y Gomorra eran tan fuertes y tan perversas que habían cortado, podado todos los árboles para que todo aquel que entrara ni siquiera pudiese entrar o colocarse debajo de una sombra de un árbol. Esto es en el contexto extrabíblico. Aparte de esto, también en el caso del hospedaje, lamentablemente los sodomitas no eran hospedadores. Sin embargo, cuando nosotros vemos la cultura que trae Lot, es una cultura totalmente diferente. ¿Por qué? Porque cuando analizamos el carácter de nuestro padre Abraham, era un hombre totalmente que representaba la gesed o la bondad. De hecho, si usted analiza la Biblia, cuando dice que Abraham estaba en la puerta en el intenso calor del día, según los expertos en Biblia, esto es un hebraísmo, que da a entender, ¿qué es un hebraísmo? Simplemente una frase idiomática que da a entender que él estaba en el tercer día de la circuncisión. Y así enfermo, con un dolor extraordinario, él sale a la puerta a buscar huésped. ¿Para qué? Para brindar ese servicio. O sea, la hospitalidad para Abraham era lo más importante, pero entonces ahora Lot cae en degradación totalmente espiritual. Llega a una nación o llega a una ciudad que no le gusta hospedar. Entonces vamos a observar ahora que al final, en la tarde, ¿qué llegan? Llegan dos ángeles a Sodoma y Gomorra. ¿Con qué finalidad llegan estos dos ángeles a Sodoma y Gomorra? Con la finalidad de sacar a Lot de allá de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Abraham estaba clamando por Lot. Esto nos da a entender que cuando nosotros clamamos, ¿verdad? Cuando nosotros oramos por nuestros familiares, de la misericordia del Señor les puede alcanzar. Gloria a Jesús. También una parte en cuanto a que la misericordia le alcanza a la familia, porque ese es el tema, una decadencia espiritual en nuestra familia, es que cuando nosotros dejamos de orar y dejamos de buscar de Dios al nivel de que Dios quiere, Dios se aparta y Dios no se mueve al nivel que Dios quiere moverse. Amén. Y yo quería más, le doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad y te ha dejado tocar del Señor para que yo esté aquí en este espacio. Amén. Era porque en mi vida entró una decadencia espiritual. Amén. Y en el medio de esa decadencia espiritual, yo estando casada con mi esposo, gloria a Jesús, yo tuve una caída y salí embarazada. Gloria a Dios. Y yo quiero decirle a todo el que me esté escuchando ahora mismo, que está bajo una decadencia espiritual en su vida, gloria a Jesús, que no importa en el nivel, en el estado espiritual en el que tú estés, acuérdate que Dios siempre está contigo. Amén. Gloria a Jesús, porque yo me encontraba en una decadencia espiritual en la que yo me aparté de lo que es la oración, me aparté de Dios, me aparté del propósito. Gloria a Jesús, aleluya. Y cuando me aparté de lo que es Dios en mi vida, gloria a Jesús, entró lo que pasó con Asaf. Asaf en el Salmo 73 dice que él entró, gloria a Jesús, en un proceso donde él veía que los impíos eran prosperados y él no era prosperado.
Gloria a Jesús. Y a veces en nuestra vida llega un momento en el que nosotros miramos la prosperidad de los demás. Y esto pasó con mi vida. Yo entré en una decadencia donde yo, gloria a Jesús, me aparté de Dios. Y en medio de eso, estando casada con mi esposo, gloria a Jesús, yo, gloria a Dios, salí embarazada, me fui al mundo, gloria a Dios, y mi esposo aún así me perdonó. Amén. Gloria a Jesús. Eso es la misericordia del Señor. De hecho, cuando nosotros hablamos de la palabra misericordia, hablamos de la palabra que significa gracia no merecida. Y cuando hablamos de la palabra gracia, estamos haciendo referencia a un favor no merecido. Amén. Que a ninguno de nosotros merecíamos la salvación, pero a Dios le plujo o le plació salvarnos. ¿Por qué? Por su ínfima misericordia. De hecho, hay algo también que es muy poderoso, y es el arrepentimiento. Y nosotros dimos una serie de estudios acerca del arrepentimiento en días pasados. Es sumamente importante porque el arrepentimiento va a cancelar el decreto divino. El arrepentimiento cancela el decreto divino. Eso es muy importante porque hay personas que el orgullo no les permite arrepentirse. Porque, de hecho, reconocer que hemos fallado es para personas elevada espiritualmente. Una persona que no sea elevada espiritualmente es difícil arrepentirse. Entonces, les exhorto a las personas que están escuchando este programa en esta hora que no importa si ha caído a lo más bajo, no importa, mira dónde cayó Lot, en una decadencia espiritual. Sin embargo, allá el Eterno tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia de él en un momento dado, al final de la jornada. Entonces, Dios envía mensajeros allá para rescatarle de la ira venidera. Gloria a Jesús. Y no obstante a eso, Dios lo levanta. Pero antes de Dios levantarlo, Él pasó por un proceso. Gloria a Dios. Y yo sé que muchos ahora mismo están pasando por una prueba en el que ahora mismo no hay nadie. Yo hablaba hace días y decía, gloria a Jesús, que el pueblo de Dios está desunido, porque a veces vemos personas que están en el suelo y no lo levantamos, no le damos la fuerza, amén, gloria a Jesús. Y yo estoy invitando, gloria a Jesús, a todos los evangélicos que nos unamos, gloria a Jesús más, porque cuando estamos en una decadencia espiritual, nuestra iglesia está siendo azotada por espíritu, gloria a Dios, de desánimo, de homicidio, gloria a Jesús, de muchas cosas negativas, gloria a Dios. Pero cuando usted se dispone a que Dios haga algo en su vida, Dios lo levanta. Yo me encontraba en una decadencia espiritual. A mí me decían, vamos a orar, yo no quería orar. Me decían, vamos a buscar, yo no quería buscar. Gloria a Dios, porque yo estaba como Asaf. Yo estaba mirando que los demás eran prosperados, pero yo, gloria a Dios, no estaba mirando que Dios quería hacer algo en mi vida. Porque cuando tú entras en una decadencia espiritual, tú hasta pecas, gloria a Dios. Tú dices cosas que tú no debes de decir. Porque cuando Asaf entró al templo, gloria a Jesús, él reconoció que lo que él estaba haciendo, que lo que él estaba pensando, estaba mal. Así es. En otras palabras, él dice, por poco y mis pies se deslizan. Porque él estaba mirando la prosperidad de las personas que estaban a su alrededor. Pero él no estaba mirando la riqueza que él tenía en su interior. Porque en ocasiones nosotros pensamos que riqueza es la que nosotros vemos a nuestro lado. Sin embargo, Dios no ve las cosas así. Dios ve que tu verdadera riqueza es tu ser pobre en espíritu. Por ende, Yeshua mismo, Cristo dijo en un momento dado, bienaventurados los pobres en espíritu. Y aquí la palabra bienaventurado en el original realmente no es bienaventurado, ni siquiera dichoso, porque en la Biblia no existe la palabra suerte, ni existe la palabra destino, existe la palabra propósito. Significa cosas que fueron terminadas desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, nosotros tenemos que entender que todas las estaciones no son iguales. O sea, hay estación donde tú te sientes decaído, te sientes en situaciones difíciles, situaciones precarias, pero esa no es la situación en la cual tú vas a estar todo el tiempo. No, va a llegar un momento donde tú vas a pasar a otra estación. De hecho, por eso los hebreos ven todo de manera cíclica. En otras palabras, tú vas girando, y en medio de ese giro, en un momento dado tú te vas a encontrar en alta, y en un momento te vas a encontrar en baja. Por ende, en el mundo espiritual existen leyes, y una de ellas es la ley de la frecuencia, que habla de una persona que está en frecuencia alta espiritualmente. Ahí es difícil que esa persona
caiga porque está en frecuencia alta. Pero existe también dentro de la ley del péndulo, que es, tú puedes estar alto, pero de repente te puedes deslizar, te puede caer. Pero el problema no es que te caigas, Carolina, es que tú entiendas que en medio de estar caído, entonces hay alguien que tiene misericordia y te puedes levantar. Hay muchas personas que han caído en descenso espiritual, y ellos simplemente se ponen a quejarse. Dicen, yo no me puedo levantar. Tienen una mente condicionada ya, no se puede levantar. Entonces, una persona con una mente condicionada vive en una cárcel espiritual, porque tiene su mente ya, esto es lo que me sucedió y esto es lo que me seguirá pasando, y ya no me voy a levantar de esta situación. Pero hoy Dios trae una palabra para las personas que están escuchando y te dice, te vas a levantar, te vas a levantar, porque el que te llamó es poderoso, y dice, si 7 veces cae justo, el Eterno lo va a levantar. Amén. ¿Y hasta cuándo debemos perdonar? Es el reflejo de una persona o de una persona que ha recibido la misericordia de Dios. ¿Hasta cuántas veces? 70 veces 7. Y si el Eterno dice 70 veces 7, ¿de dónde sacó el Eterno, o Yeshua, de dónde sacó esto? Dice, si Caín será vengado 7 veces, pues Lamé será vengado 70 veces 7. Entonces, ok, el impío será vengado 70 veces 7. Entonces tú como justo tienes que perdonar 70 veces 7. Y eso falta en estos tiempos, misericordia. Necesitamos personas restauradores, personas que cuando vean a alguien en descenso espiritual, no dudes en darle la mano y levantarlo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y eso es lo que está pasando en este tiempo, que son muy pocos los sireneos que están apareciendo para levantar a aquellos que están en el suelo. Son muchas las personas que están en el suelo ahora mismo, y tal vez no ha aparecido nadie, pero hoy a través de esta radio Dios te está hablando y te está diciendo que a pesar de que no ha aparecido nadie para levantarte, Dios está contigo y Él no te ha dejado solo. Aleluya. Aunque tú estés en ese descenso espiritual, que tú te preguntas y dices que cuándo es que te vas a levantar, que tú dices cuándo es que va a llegar alguien a mi auxilio, pues Dios hoy te está dando una palabra y te dice, levántate que yo estoy contigo. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos en el suelo, tal vez son pocos los que nos quieren ayudar, tal vez son pocos los que quieren ayudarnos a levantarnos, gloria a Dios, pero Dios siempre tiene a alguien, porque el mismo Jesús, cuando estaba, gloria a Dios, en la cruz, aleluya, alguien aunque sea un segundo le ayudó a cargar esa cruz, aleluya. ¿Y dónde están aquellos sireneos? ¿Dónde están los que restauran? ¿Dónde están los que levantan? ¿Usted sabe dónde están los que levantan? Están escondidos porque tienen miedo. Están escondidos, están encuevados, gloria a Jesús, y Dios lo está llamando a que se levanten de ese censo espiritual en el que están, de ese estado a donde tú estás, que te levante, porque ha llegado el momento de que Dios, aleluya, va a hacer algo especial. El auxilio de Dios ha llegado a tu vida para que tú entiendas que Dios no te quiere en ese estado espiritual, en esa anemia espiritual en la que tú estás, gloria al Señor. Es así. Porque realmente el deseo de Dios, el anhelo de Dios es que las personas estén calientes. Que dice la Biblia acerca de los fríos, los tibios. Dice que el Eterno los va a vomitar de su boca, ¿verdad? Entonces, el otro día yo hablaba acerca de los diversos tipos de personas que existen dentro del Evangelio o del cristianismo. Decía, hay personas que están convencidas. Esas personas no dan para atrás ni para coger impulso. Hay personas que están conmovidas, esas personas tú ves que lloran, se afligen, y de repente tú los ves que están conmovidos totalmente. Pero eso simplemente desde que salen del culto, desde que salen del lugar donde están adorando a Dios, donde están recibiendo una palabra, esas personas vuelven a una vida normal como antes. Pero hay personas que están persuadidas. Estas personas que están persuadidas dicen, es cierto lo que escucho del Evangelio, es cierto, pero yo prefiero mejor seguir viviendo una vida. La vida así, como lo estoy viviendo. Entonces, esto no es asunto de cómo tú piensas, esto es asunto como Dios lo ha diseñado. Dios diseñó un patrón de una vida espiritual para que nosotros caminemos en él. Pero para esto hay que tener un conocimiento pleno de lo que nosotros conocemos como las Escrituras. Si tú no conoces las Escrituras, que es el libro de fe y conducta que nos rige, es nuestra instrucción, nuestra enseñanza, nuestra doctrina, es nuestro camino por donde debemos caminar. Entonces, en ocasiones pensamos que estamos viviendo una vida correctamente, espiritualmente hablando,
Y de repente cuando la medimos con el espejo, que es la palabra, lamentablemente estamos lejos de lo que dice las Escrituras. Por eso yo digo en mis enseñanzas que cuando nosotros leemos la Biblia nos va leyendo a nosotros. La Biblia es como un escáner que te va escaneando, te va sacando despacio de los errores. Pero ¿qué tal si nosotros nos miramos en el espejo y de repente damos la vuelta hacia atrás y no nos limpiamos la cara, no nos lavamos la cara si estamos sucios? Si la cara está sucia, ¿qué va a suceder? Bueno, pues se nos va a olvidar. Y es bíblico lo que le estoy diciendo, porque el apóstol Santiago dice que el hombre que se mira en el espejo, y es que el hombre cuando se mira en el espejo y tiene manchas en la cara y no se las quita, es igual que cuando lee la Biblia y ve su defecto y no actúa inmediatamente. Si no actuamos cuando estamos estudiando la Biblia o cuando nosotros estamos escuchando una palabra, lamentablemente no podemos cambiar. Gloria a Dios, aleluya. Por eso que hay una de las partes en la decadencia espiritual es cuando usted deja de leer la palabra. Cuando usted empieza a dejar de leer la Biblia, esos son señales, son puntos que usted está en una decadencia espiritual. Cuando usted deja de orar, es una decadencia espiritual. Cuando usted deja de buscar como usted buscaba, usted está entrando en una decadencia espiritual. Gloria a Jesús. También podemos ver, gloria a Dios, en la historia que pasó David. David vivió con una mujer que no era de él, gloria a Jesús. A pesar de que tomó una mujer ajena, gloria a Dios, David, gloria a Jesús, en vez de entrar en una decadencia espiritual, David se metió con Dios. Gloria a Jesús. Es así, pero ¿qué dice la Biblia acerca de David? Dice que el corazón de él era conforme a la voluntad de Dios. Amén. Bien, ¿por qué? Entonces David era un hombre que se humillaba y reconocía cuando cometía errores. Porque Dios no está buscando personas perfectas. Y esto lo vamos a hablar porque hay personas que están en descenso espiritual. Dicen, no, porque hay personas que no son, yo no soy perfecto. Claro que no eres perfecto. Vamos a hablar de este tema a profundidad después de una pausa comercial. Así es, Dios les bendiga y síganos. Venimos en breves.